Escritura dudosa. Continuamos. 1. Término adentro. Significado o función. Con verbos de movimiento. Ejemplo, fueron adentro. Término dentro. Significado o función. Con los demás verbos están dentro con verbos de movimiento más las preposiciones para, hacia, hasta, por, etc. Ejemplo, miró hacia adentro. 2. Término asimismo y asimismo. Significado o función. Igualmente también. Ejemplos. Asimismo deberías acompañarla. Término. Así mismo. Significado o función. A él mismo. Ejemplo. Conocerse a sí mismo. 3. Término. ¿Por qué? Significado o función. Permite agregar el artículo entre las preposiciones por y que. Ejemplo. El motivo por el que viniste es desconocido. Término. ¿Por qué? Significado o función. Interrogación directa. Ejemplo. ¿Por qué lo dices? Término. ¿Por qué? Significado o función. Conjunción casual. Ejemplo. No irá porque se siente mal. Término. ¿Por qué? Significado o función. Equivale a causa, motivo o razón. Ejemplo. Conozco el porqué de tu comportamiento. 4. Término. Si no. Significado o función. Conjunción adversativa, sustantivo o destino. Ejemplo. No es la dueña, sino dependiente. Término. Si no. Significado o función. Conjunción condicional puede interponerse entre el sujeto y el verbo. Ejemplo. Si no vienes a buscarte. 5. Término de más. Significado o función equivale a otros. Ejemplo. Los demás vendrán pronto. Término de más. Significado o función equivale a de sobra. Ejemplo. Trajo 1 kilo de más. 6. Término entorno. Significado o función equivale a ambiente. Ejemplo. Los jóvenes de su entorno son educados. Término en torno a o en torno de. Significado o función equivale a alrededor de, en torno a o en torno de. Ejemplos. Habló en torno a ese tema. Los niños juegan alrededor del árbol. 7. Término con qué. Significado o función equivale a en consecuencia. Ejemplos. No vino con que estaba ocupado. Término con qué. Significado o función. Conjunción condicional se puede agregar un artículo entre las preposiciones con y que. Ejemplo. El cuchillo con que cortaste el pan está nuevo. Aspectos normativos. 1. Palabra a través de. Ejemplo. José avanzó a través de la multitud. 2. Palabra a veces. Ejemplo. Pablito a veces viaja a Lima. 3. Palabra accisa. Ejemplo. La posición del móvil queda determinada por la distancia X desde el origen llamada accisa. 4. Palabra absorber. Ejemplo. Pon papel para absorber la humedad de la mesa. 5. Palabra antemano. Ejemplo. El piloto tomó sus precauciones de antemano. 6. Palabra ascenso. Ejemplo. El avión continuó su ascenso entre las nubes. 7. Palabra conexión. Ejemplo. La conexión era mala. 8. Palabra de repente. Ejemplo. El coche apareció de repente. 9. Palabra dirigir. Ejemplo. Ella dirige la oficina. 10. Palabra escasez. Ejemplo. Se quejan de la escasez de los trabajadores. 11. Palabra evasión. Ejemplo. Rodrigo, a manera de evasión, se quedó dormido. 12. Palabra exhausto. Ejemplo. Él quedó exhausto del trabajo.
13. Palabra exigir. El profesor exige a sus alumnos. 14. Palabra atravesar. Ejemplo. Comenzamos a atravesar la calle. 15. Palabra abasto. Ejemplo. Yo solo no daría abasto. 16. Palabra absolver. Ejemplo. En mi opinión, lo más importante es absolver al inocente. 17. Palabra aeropuerto. Ejemplo. Yo estaba en el aeropuerto. 18. Palabra anteproyecto. Ejemplo. El anteproyecto se canceló. 19. Palabra así como. Ejemplo. Así como tú, no hay dos huracanes. 20. Palabra bacalao. Ejemplo. Islandia a la pesca del bacalao. 21. Palabra cónyuge. Ejemplo. Mi cónyuge es muy amable. 22. Palabra decisión. Ejemplo. La decisión es solo mía. 23. Palabra error. Ejemplo. Eso fue un gran error. 24. Palabra especies. Ejemplo. Tenemos diversas especies en el Perú. 25. Palabra excepto. Ejemplo. Todos aprobaron excepto 2 alumnos. 26. Palabra exhortación. El juez exhorta a pagar la indemnización. 27. Palabra exorbitante. Ejemplo. Me ofreció una cantidad exorbitante. 28. Palabra herbívoros. Ejemplo. Los gigantes herbívoros encontraron aceptable el pasto cercano a la ribera. 29. Ejemplo. Hipocresía. Ejemplo. Su hipocresía no tiene límites. 30. Palabra idiosincrasia. Ejemplo. Tenían derecho a conservar sus territorios y su idiosincrasia. 31. Palabra infringir. Ejemplo. Para ella, solo era infringir la ley. 32. Palabra necesitar. Ejemplo. Van a necesitar un médico. 33. Palabra por supuesto. Ejemplo. Por supuesto, mis palabras son muy utópicas.